7:23 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Aquí en Primera Página vamos a hablar también sobre la violencia a la familia, la violencia a los niños, niñas, adolescentes, y cómo protegerlos realmente desde los hogares, con la educación, con la formación familiar. Hoy nos acompaña en el estudio Joan Olivar, abogado especialista en derechos de la niñez y adolescencia. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muy buen día, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, vemos con preocupación cómo los titulares del mundo y de nuestro país empiezan a abocarse sobre la violencia de género, violencia a la familia, incluso maltrato y asesinatos a niños, niñas y adolescentes, igual que a la mujer y la familia en general. Con respecto a esto, ¿qué se puede tomar en cuenta? ¿Cómo se puede solucionar esto más allá de la legislación? En principio, considero que lo primero que hay que realizar es una preocupación no solamente desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista social. Todo y cada una de las personas que forman parte de la sociedad son responsables de lo que vendría siendo la educación, desde el núcleo de la familia, que es el primer lugar en donde se forman los valores, donde se genera toda esa empatía hacia el igual, hacia las personas que están del otro lado, y posteriormente a través de lo que es el tema de la educación. Luego de que nosotros concienticemos todo lo que tiene que ver con ese proceso de educación, nosotros vamos a poder desarrollar unas políticas ajustadas a lo que verdaderamente se requiere, y es lo que nos está haciendo falta, no solamente a nivel de Venezuela, sino también a nivel del mundo, porque tú lo dices, hoy día a través de las redes sociales y por la inmediatez que nos ofrece el Internet, nosotros podemos evidenciar de que estas situaciones de violencia, de maltrato, de acoso, de abuso en niños, niñas y adolescentes, y también a las damas, está pasando, y cada vez es peor esta situación. Parece que se nos está saliendo de las manos y no existe quizás esa oportuna solución para este tipo de casos. Es importante destacar esto porque a veces vemos que solamente es responsabilidad de la parte legal poder proteger a la familia. Sin embargo, como bien lo hemos dicho, la educación y la formación familiar son fundamentales. A veces hay creencias que se han arraigado mucho en la familia, cómo se ve al hombre, cómo se ve a la mujer y cómo se ven también a los infantes, la permisibilidad que se pueden dar en algunas ocasiones y cómo la manifestación. A veces vemos cómo somos muy flexibles, permisivos con el niño, pero muy cuidadosos con las niñas. Pero vemos también cómo mucha de la violencia, muchos de los abusos vienen de núcleos familiares o de personas muy cercanas a ellos y no se dan cuenta. En efecto, es que de hecho las estadísticas y todo lo que corresponde a ese tipo de abordaje de estos temas de abuso y todo lo que comprende al mismo maltrato, siempre va a tener una figura de autoridad y además una figura cercana a lo que viene siendo el entorno. Es muy importante destacar y es importante señalarle a todas las personas que si usted observa algún tipo de cambio de conducta con respecto a su niño o adolescente cercano a alguna persona, usted tiene que tomar en consideración este tipo de cambios emocionales, cambios con respecto a este tipo de trato. Ejemplo, nosotros siempre hemos tenido en la cotidianidad el hecho de que un niño o adolescente cercano al familiar tenga que saludar, por ejemplo, de abrazo, de beso. Y un niño, si sencillamente manifiesta que no desea abrazar, no desea saludar a esa figura que puede ser un tío, padrino o cualquier persona Un cercana, amigo de un la familia. amigo, cualquier persona cercana, uno tiene que tomar en Hay consideración que el ver las por qué. alertas, ¿no? Exactamente, hay que estar alerta en ese tipo de situaciones. El mismo hecho de que las niñas o los mismos niños se sienten en las piernas de los padres, de los tíos, de personas cercanas. Son Bueno, hablemos cosas, de prevenciones adultos que en se pueden tener general. en efecto. Pero como hablamos también de que todo este tipo de conducta se realiza dentro del núcleo cercano, estas son las personas que frecuentan lo que vendría siendo ese núcleo cercano donde se desarrollan esos niños. Como padres, como familia, tenemos que estar alertas. Pero ¿qué pasa en aquí, psiquis de una persona que abusa de un niño, de un menor de edad, de una persona que apenas está en crecimiento y que ni siquiera tiene un desarrollo físico en el cual de repente pueda darle señales de sexual, ¿no? O sea, Decir qué pasa en la mente de un depredador, de una persona que abusa de un niño, niña, adolescente, sería difícil estimarlo, pues su conducta no va de acuerdo a lo que vendría siendo el libre desenvolvimiento de una persona. Evidentemente es una persona que está trastornada, que pudiera ser, en este caso,
o requerir, mejor dicho, ayuda. Y eso es algo sumamente importante, porque también las alertas no solamente dependen para los niños, niñas y adolescentes, sino también para este tipo de personas. Y es allí donde, si nosotros vemos, hay un eslabón o una cadena de acontecimientos donde si no le prestas la atención debida a un niño, niña o adolescente en lo que corresponde a su desarrollo integral, biopsicosocial, difícilmente esta persona pudiera generar un desarrollo emocional o un desarrollo psicológico en la adultez. Por eso es que es importante atacar eso desde el principio. Sí, le preguntaba que qué pasaba por la mente de la persona que abusa, o como bien lo dicen, del depredador, porque a veces la sociedad lo ve como que, bueno, pero es que se sentaba en sus piernas, o es que, por ejemplo, las mujeres que usaba ropa muy provocativa, utilizaba minifalda, pero realmente es culpa de que un niño se siente en las piernas o de que una mujer utilice ropa muy provocativa para que alguien realmente abuse de esa persona. Absolutamente no, o sea, nadie por el simple hecho se le puede indicar de que un niño es abusado porque lo provocó, o sea, el niño no se erotiza, un niño no está con ese pensamiento. Acuérdense que también un niño, niña, adolescente no tiene la capacidad de discernimiento de saber si lo que está haciendo o no está mal. Por eso es que el representante legal... Además de la intención del adulto que podría estar perpetrándolo, en efecto. De hecho, por eso es que el representante legal debe resguardar al niño en todo momento y tiene que estar pendiente y alerta, como muy bien lo decías, con respecto a esas señales que da. Es él el garante de toda esa situación. Abogado, vamos a irnos a una pausa. A regreso vamos a seguir hablando sobre cómo orientar a la familia para poner en alerta también a nuestros niños, de evitar de repente una caricia indeseable, tocar sus partes, o sea, darles las alertas también y hablarle de una manera que pueda ser entendida por parte de la niñez o de la parte de la adolescencia y que nos ayude a revisar qué está pasando dentro del núcleo social en general. Seguiremos conversando con el abogado Joan Olivar, quien es abogado especialista en derechos de los niños, niñas y adolescentes. 7:30 minutos de la mañana, a la pausa, regresamos. 7:32 minutos de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Un tema bastante polémico sobre lo que sería el abuso al núcleo familiar, niños, niñas y adolescentes. Nos sigue acompañando a un abogado especialista en esta materia, se trata de Joan Olivar. Debatíamos incluso en el corte comercial algunos casos que se han presentado en la prensa de nuestro país. Apenas han transcurrido aproximadamente 2 meses y medio prácticamente de este año 2021, pero vemos titulares no solamente en Venezuela y en el mundo. Por ejemplo, veíamos en el estado Táchira un caso en donde se encadenaban unos niños, y esto es parte de la violencia que se puede dar. ¿Cómo hacer para evitar esto? Mira, en efecto, estamos ante una crecida sin ningún tipo de precedente, primero por el tema de la diáspora y también por la desunificación que existe entre las familias, ya que muchas de las personas que se encuentran acá con niños, niñas, adolescentes forman parte de lo que es la familia de origen, pero no son la mamá y el papá, porque los niños están con los abuelos, los tíos o personas cercanas. Y este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar se está viendo muchísimo. Estas personas que de alguna u otra manera atentan contra la integridad física de niños, niñas y adolescentes están incursas en todo lo que tiene que ver con los hechos penales tipificados en nuestro Código Penal y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, correspondientes a lo que sería el trato cruel. ¿Qué sucede si una persona tiene conocimiento de ese hecho? Es muy importante señalar que toda y cada una de las personas que conforman la sociedad son corresponsables y también tienen el deber de denunciar ante este tipo de situaciones. Bueno, en este caso fueron los vecinos que alertaron sobre este encadenamiento de estos infantes. En efecto, si usted conoce, bien sea vecino, familiar, cercano, puede indicar inclusive su nombre o puede hacer la denuncia de forma anónima y tiene el deber de mencionar o de indicar, de denunciar que está pasando este tipo de situaciones. Eso es un deber. Le dejaba una pregunta al aire antes de irnos a la pausa, y es cómo hablarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para evitar de repente una caricia indeseable, un toque a través de las zonas genitales o incluso un acercamiento impropio para los niños. El crecimiento evolutivo de todo niño, niña o adolescente va a determinar lo que vendrían siendo las herramientas para poder conversar con ellos. Algo muy importante, hoy día hay que dejar el tabú que se tenía anteriormente con respecto al hablarle sobre la educación sexual a todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque hoy día la inmediatez, como muy bien lo decía, de las redes sociales, de lo que tiene que ver con el internet, permite que el niño
pueda acceder a este tipo de información de forma indebida. Si no se tienen los correctivos y conversando y tomando en consideración lo que es la capacidad de discernimiento, el mal pudiera interpretar este tipo de acciones. Por ejemplo, yo veo en TikTok, en Instagram, contenido que si está en las manos de un niño, niña o adolescente y no está direccionado, encaminado a todo lo que tiene que ver con su sexualidad o su educación sexual, pudiera caer en manos de un depredador fácilmente. Es importante ese tipo de información. ¿Cómo detectar la presencia de un depredador? Normalmente las personas que son abusivas o que son acosadores presentan una personalidad totalmente encantadora. Sí, es que de eso, al igual que los estafadores, son personas que se ganan la confianza de este tipo de personas que pudieran ser sus víctimas. Este tipo de depredadores siempre va a atacar lo que vienen siendo estas víctimas vulnerables, personas que de alguna forma no tienen a su mamá o a su papá cerca, que no tienen la atención debida, que quizás son retraídas de todo lo que es el núcleo de amigos. Allí hace vida y énfasis todo lo que tiene que ver con este tipo de depredadores. También a través de las redes sociales, incrementándose o incluyéndose en todo lo que tiene que ver con el núcleo de amistades. Por ejemplo, el delito del grooming, que eso lo hablábamos también, personas que crean perfiles falsos a través del Facebook, de Instagram, y que buscan de amenizar con lo que vendrían siendo este tipo de actividades que realizan los niños, por ejemplo. Se hacen pasar incluso por Sí, niños. en efecto, si le gusta la gimnasta, le gusta un tipo de género musical, por allí van haciendo quizás un nicho y se van incluyendo. Es su manera de captar. Claro, hablamos mucho de la prevención de la familia y también hablando de la familia y de la sociedad, cómo hacer que un niño, un adolescente crezca como un adulto sano y responsable y que no se convierta en depredador. Volvemos al punto inicial, la educación es fundamental. La educación es el pilar fundamental para poder indicarle y poder guiar a este niño con respecto a ese tipo de conductas, hacerle saber que esa situación, ese tipo de situaciones no está bien, que generarle que tenga empatía hacia su igual, el respeto hacia la mujer, el respeto hacia la figura de autoridad, que en este caso no desde el punto de vista que nosotros veníamos, donde a todo adulto hay que hacerle caso, hay que respetarle lo que se dice, sino también garantizándole sus derechos a ser oído. En la parte de la educación, ¿cómo hacerlo de manera equitativa sin caer en machismo o feminismo? Porque vemos los dos extremos en donde hacen bastante daño a la sociedad, porque vemos de repente en una casa donde dicen, no, es que el niño no hace ciertas cosas porque es hombre, pero la niña sí debe hacerlo porque es mujer. Y vemos también como de repente las madres inculcan esta parte del machismo, pero también vemos cómo ahora se está tomando fuerza el feminismo y algunas acciones que en pro al derecho del femenino también se ven algunos abusos. Es que esos van a ser cambios progresivos, pero tiene que haber la responsabilidad y el compromiso para poder deslastrarse de todo ese tipo de conductas que anteriormente se venían llevando. Por ejemplo, nosotros estamos hablando acá donde la figura patriarcal viene desde mucho antes, quizás de la Segunda, Tercera República. Estamos hablando de que el movimiento feminista, aproximadamente de los años 60 en adelante, habiendo existido otro tipo de circunstancias, la Convención Interamericana de Niños, Niñas y Adolescentes, 1990, o sea, es muy nuevo, estamos hablando de 3 décadas apenas de lo que corresponde a este tipo de luchas sociales, este tipo de implementación, y que nos queda aún mucho tema y mucho camino que recorrer, pero el compromiso más importante tiene que ser de la ciudadanía y del Estado para poder garantizar todo este tipo de 7:39 minutos de la mañana, vamos a revisar participación de la audiencia. Sir Contreras, encargado. Comentarios, Daniela, saludos a nuestro invitado y también a la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Primera Página por Globovisión. Voy a comenzar y recordarle a nuestro invitado que preferimos respuestas relativamente cortas para leer más comentarios. Ramón Ramos, el líder. Hay una enorme cantidad de cuentas en Facebook, y yo agregaría de todas las redes sociales, que se dedican a captar niñas y adolescentes para su satisfacción sexual. ¿Cómo enfrentar esta situación desde el hogar y también desde el Estado? En este caso es importante que el resguardo de los padres y también el control parental que tienen que tener ellos con respecto a la regulación de las redes sociales para así poder captar
y poder eliminar todo este tipo de depredadores. ¿Por qué? Al ver que estas personas que le dan quizás like, me gusta o de alguna manera le envía solicitudes a sus hijos, si no forma parte del núcleo familiar o del núcleo cercano, no deberían de permitirle ningún tipo de contacto. Es importante ello. Hay otros comentarios, por ejemplo, como el de Luis Miguel Herrera. Dice, la descomposición social que hoy vivimos es uno de los factores por lo cual hay tanta violencia en nuestro país. Al invitado, ¿qué cree usted que hace falta para la recomposición de la sociedad? En efecto, el compromiso, como bien lo decía, de todo y cada una de las personas que formamos parte de la sociedad venezolana, mayor educación, mayor formación desde el punto de vista integral en todo lo que tiene que ver con la educación sexual, la educación tecnológica, todo lo que corresponde a la empatía y al crecimiento también de la familia como núcleo de la sociedad venezolana. Nos hace falta mucha más educación. Manuel Santiago dice, buenos días, los padres y representantes tienen que estar muy pendientes de los niños y no confiar su cuidado a otros. Los abusos generalmente provienen de personas cercanas, inclusive de la iglesia. Los temas religiosos, los temas en todo punto de vista siempre han estado marcados de temas de abuso. Sin embargo, es importante también resguardar a todo niño, niña, adolescente de cualquier persona que usted vea extraña a lo que sería dentro quizás del núcleo o exterior. Es importante los representantes siempre resguardar la integridad de sus niños, niñas o adolescentes. Vemos y agradecemos la participación de la audiencia. También quiero consultarles sobre este tema porque cómo reacciona o cómo debe reaccionar un padre, un representante o un familiar ante el abuso de alguien que puede estar agrediendo al niño, niño o adolescente. Vemos un caso que fue publicado el 2 de marzo en la prensa nacional. Tenemos el titular, mató a un hombre por tocar a su hijo. Manuel Marcelo Mejillones, de 49 años, de nacionalidad ecuatoriana, murió tras ser apuñalado por una mujer que lo acusó de manosear a su hijo de 3 años en los Valles del Tuy, en el estado Miranda. Esto ocurrió tan solamente hace unos días. La mujer está detenida, igual que varios representantes de la familia de la mujer, ante este hecho. ¿Cómo reaccionar? Porque vemos también la violencia, no se justifica, pero ¿cómo reacciona un padre o un representante al ver que puede estar siendo abusado su hijo? Claro, la reacción violenta de esta persona, tengo entendido que se encontraba también bajo los efectos del alcohol, lo cual puede cegarle todo lo que sería el raciocinio ante esta situación. Sin embargo, es difícil actuar con serenidad, pues este tipo de acciones donde se ve involucrada la moral, la integridad física del niño, amerita una respuesta inmediata, ¿no? Pero a todo evento, si usted tiene conocimiento de una situación donde ha sido abusado, maltratado o tenga la presunción, porque hasta que no exista una investigación no se puede determinar con ciertas responsabilidades, lo más importante va a ser siempre denunciar, no tomar nunca la venganza por sus propias manos, porque a veces quizás el contexto no es de la forma que usted menciona o de la forma que se dimensiona, pero es importante, sí, tomar los correctivos necesarios ante esta situación. Se nos termina el tiempo, pero ¿cómo proceder? Porque, por ejemplo, ante una violación se debe someter al niño o niña adolescente ante una revisión forense y también estudios necesarios para determinar si realmente fue producto de una violación lo que le ha ocurrido y además la persona que esté involucrada. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a través de la División contra la Violencia de la Mujer, la Familia, los niños, niñas y adolescentes, son los encargados de este tipo de recepción de denuncias. Sin embargo, también el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar donde resida el niño también puede recibir este tipo de denuncias. También todo y cada una de las policías municipales y estadales tiene divisiones pertinentes a atacar estas acciones. Cualquier tipo de persona mayor de edad que tenga conocimiento de un hecho punible o de la perpetración de un acto delictivo tiene el deber de denunciar de forma inmediata esta situación, pues si no, prácticamente es cómplice de este delito. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente, ¿existe alguna página para orientación, algún método para que los padres se puedan ayudar? Sí, hay en este caso muchas entidades, muchas ONG encargadas de eso. SECODAP es una de ellas, Fundana es otra de las que pueden ser consultadas, así como también UNICEF. Joan Olivar, abogado, nos estuvo acompañando el día de hoy. Él es especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes.
el llamado, la alerta a que como núcleo familiar estemos atentos a qué está pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes en general, con la familia, también la corresponsabilidad de la familia de educar correctamente a nuestros niños, y también si nota que su niño o su hijo tiene alguna conducta extraña, poderlo revisar, ver con la parte psicológica y también con las autoridades. Además, si nota una conducta disociada por parte de algunos, también tratarlos para evitar tener adultos depredadores en el futuro. De esta manera vamos a la pausa, regresamos.